hablar acerca del nuevo vamos a hablar del nuevo FID de asilos y de los permisos de trabajo. Vamos a ver cuáles son las restricciones que tienen los venezolanos para solicitar las visas de no inmigrantes. Vamos a hablar de si la fianza que se está exigiendo a algunos países para las visas de turismo afecta o no afecta a los venezolanos. Vamos a estar hablando de las sedes, los cambios en las sedes consulares, cómo cambió la regla, como antes era una regla y ahora a partir de cierta fecha, del 6 de septiembre, se está aplicando una nueva regla. Vamos a conversar acerca de lo que es el Integrity Fee, ese nuevo cambio que acaba de publicarse el viernes de la semana pasada acerca de la visa H1B, y les vamos a dar unos tips acerca de cómo ustedes pueden comunicar este tipo de servicios a sus clientes. Al final, si nos queda tiempo, que yo espero que sí, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes perfectamente pueden, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Todas las preguntas, si en el medio de la presentación a ustedes les surge una duda, por favor anótela, y al final, cuando abramos los micrófonos en esa sesión, entonces vamos a responder todas las dudas para poder hacer un poco más rápida esta presentación, que es bastante contenido. Entonces, para no hacerlo tan pesado, ir para atrás y para adelante, vamos a hacerla continua y al final respondemos todas las preguntas. Yo quería presentarme un poco porque hay muchísima gente nueva, gracias a Dios, dentro de la empresa de Vision Biz, y a lo mejor no saben quién es Silmar Navas. A lo mejor me ven contestando preguntas por el grupo o que mi esposo, que es José Leal, me menciona, pero la gente dirá quién es esa Silmar Navas. Bueno, yo soy venezolana, nací en Punto Fijo, península de Paraguaná, estado Falcón. Amo el mar. La costa es una de las cosas que más extraño de mi país es poder ir cuando me dé la gana para la playa. O sea, de verdad, tuve la fortuna de poder haber vivido la experiencia desde que tenía 15 años hasta los 20 años que me fui a estudiar a Caracas, de poder ir todos los fines de semana para la playa. Mi casa en Punto Fijo queda muy cerca del mar, así que me podía ir caminando si quería. Así que de verdad que soy una persona, si me preguntan, yo tengo muy claro cuando me preguntan si prefiero montaña y playa, o sea, pero mucho, por mucho. Me gradué de abogado con honores en la Universidad Santa María en Caracas. Fui el mejor segundo promedio de mi promoción. Tuve el honor de hacer la petición de títulos para todos mis compañeros y fue algo muy emocionante porque yo desde que tenía 15 años decidí que quería ser abogado. O sea, lo tenía súper claro y me encantan las materias, me encantan los números, me encantaba química, me encantaba física. Yo soy bachiller en ciencias, pero soy una apasionada de la justicia. Entonces, bueno, mi mamá decía que yo tenía un carácter de abogado y además que me gustaba como defender como al débil jurídico. O sea, era algo como que desde muy pequeña estaba dentro de mi personalidad, y graduarme de abogado para mí fue algo maravilloso. También fue un camino de transformación, porque una cosa es lo que tú piensas que vas a hacer cuando no has empezado la carrera, y una cosa es cuando finaliza y te das cuenta de cómo puedes manejar o cómo puedes trabajar todas esas leyes en favor de quien tú vayas a defender. Entonces, de verdad que tuve profesores maravillosos. Hay gente que duda acerca de la reputación de los graduados de la Universidad de Santa María, pero, o sea, yo tuve jueces magistrados, tuve profesores magistrados, jueces, y me iba a dar clases la doctora Mármol León de Constitucional. Es decir, o sea, y siempre escogía la sección más difícil, porque a mí siempre me ha gustado lo más difícil, porque creo que es donde más aprendo. Me encantó mi paso por la Universidad Santa María, es una de las etapas que más he disfrutado, la universitaria. Tengo estudios de posgrado en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello. Uno de mis sueños es poder estudiar en la Universidad Católica. De verdad que el ambiente universitario de la Católica es algo divino, espectacular.
También tuve la oportunidad de tener profesores como Jesús María Casal, el doctor Argüello, el doctor Paulo Longo. O sea, tuve la oportunidad de aprender de todos esos juristas destacados e importantes venezolanos y me hizo reforzar la, la tarea que yo quería desarrollar como abogada en Venezuela. Yo empecé a estudiar derecho porque quería hacer carrera judicial, pero bueno, lamentablemente yo firmé contra Chávez en el año 2004 y eso pues hizo que yo apareciera en una página que creo que se llama La Negra Hipólita como traidora a la patria. Entonces eso me frenó que yo pudiera entrar por concurso a la carrera judicial en Venezuela, pero bueno, en este momento Dios me guarde y me cuide, pero yo creo que sería una segunda doctora Afiuni. Tengo más de 10 años de experiencia en resolución de conflictos laborales. Los últimos años que viví en Venezuela ejerciendo mi carrera fue discutiendo convenios colectivos de empresas grandes como Cigarrera Bigot, Manaplas, empresas en Aragua, en Valencia, en Carabobo, en los valles del Tuy, en San Juan de los Morros, en el estado Zulia. Bueno, recorría toda Venezuela representando a las empresas frente a los sindicatos para llegar a acuerdos de mejores beneficios laborales, tanto para las empresas como para los trabajadores. Fue una experiencia de verdad que bastante gratificante, porque llegar a un acuerdo laboral en un país donde había tanto conflicto, o hay tanto conflicto, y la inflación te come de un día para otro, entonces de verdad es bastante complicado. Tienes que empezar a desarrollar nuevas habilidades que no te enseñan en la universidad, pero que en la práctica lo vas aprendiendo y de verdad que espectacular como mediadora. O sea, ese trabajo de hacer de mediación tiene un poco de ver con el del juez, pero de una forma un poco más privada y fue una experiencia de verdad espectacular. Llego a Vision Beach en el año 2015 y ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, no solamente desde el punto financiero, sino también desde el punto de vista personal, porque esa Silmar que vivía de conflicto en conflicto, estudiando, una profesional muy destacada, pero muy amargada, todo el tiempo reaccionando, porque el mismo ambiente me estaba llevando a eso, estaba en un ambiente bastante conflictivo, bastante competitivo. Este, Era realmente difícil, trabajaba muchísimas horas, a veces trabajaba de lunes a lunes, y Vision Biz me hizo entender que a veces trabajar más no es lo correcto, sino trabajar de forma inteligente. Y empecé a conectarme con el sistema educativo de Vision Biz. En ese momento solamente éramos Vision Travel, ni siquiera existía Vívelo cuando yo entré a Vision Biz, pero me encantó. O sea, pude experimentar de qué se trata, qué es recibir o qué es trabajar por un ingreso residual. Porque yo estaba trabajando como abogado, litigante en un escritorio jurídico muy reconocido en Caracas, Varas Longo Bontes y Asociados, pero el dinero no me alcanzaba. O sea, y trabajaba muchísimo y el dinero no me alcanzaba. Ya la inflación, ya yo estaba empezando a sentir que la inflación me estaba pegando en mi ingreso. Entonces trabajaba más y a lo mejor ganaba más, pero no podía comprar lo mismo que pudiera comprar a lo mejor hace un año o hace 2 meses o hace 3 meses. Entonces, con esta herramienta yo entendí que podía generar ingresos en dólares, que eso en Venezuela era algo importante, y que además podía construir un negocio que me podía generar ingresos residuales. Y al final, mientras uno inicia ese proceso, ese trabajo que tú vas a hacer para generar un ingreso residual, es como trabajar para tu retiro. Y eso yo no lo estaba haciendo mientras estaba trabajando como abogado. Y la otra cosa es que dentro de Vision Biz conozco a José Leal, o sea, a mi esposo. Y con José ya tengo 7 años de relación. Tenemos un bebé que va a cumplir 2 añitos el mes que viene. Y de verdad que espectacular. O sea, pasé de ser una persona sola, de ser una persona a lo mejor retraída,
contestataria, a empezar a hacer una introspección, entender qué sí podía hacer yo, qué no podía hacer yo, y todo eso fue gracias al sistema educativo de Vision Biz, y hoy siento que tengo una relación de pareja, una relación de esposa, una relación de madre muchísimo mejor, muchísimo más tranquila, más feliz con mi esposo y con mi hijo, gracias a ese crecimiento personal al que pude tener acceso por el sistema educativo de Vision Biz. Entonces, bueno, como ya dije, soy esposa de José Leal, la mamá de Gabriel. Mi familia es el tesoro más grande que yo tengo en mi vida, o sea, en parte se lo agradezco a Vision Biz. A mí me da mucha risa porque José, cuando fue a pedir permiso para empezar a salir conmigo, en vez de pedirle permiso a mi papá, le pidió permiso a José Miguel Carico, o sea, más o menos. Le pidió permiso a José Miguel Carico para empezar a salir conmigo y bueno, eso José Miguel dijo, lo que une Vision Travel, que no lo separe el hombre, y así ha sido, gracias a Dios. Y bueno, hoy soy una inmigrante más viviendo en Estados Unidos, una inmigrante venezolana más viviendo en Estados Unidos. ¿Qué es todo Visas Leal? Nosotros somos preparadores de documentos migratorios con una trayectoria que inició en el año 2010 en trámites de visas para Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, entre otros países. Esto de preparadores migratorios, de documentos migratorios, es muy importante porque muchas veces nos preguntan si nosotros somos abogados. Yo sí soy abogada, pero graduada en Venezuela, todavía no puedo ejercer aquí en Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de ser abogada me da la perspectiva de entender cómo pueden funcionar las leyes aquí en Estados Unidos y cómo pueden funcionar las leyes en Venezuela. En Venezuela prácticamente todos los trámites que tú vayas a hacer ante un tribunal o incluso ante la notaría o ante un registro, obligatoriamente tienes que ir acompañado de un abogado que te da el sellito, ¿saben? Yo no sé si alguno de ustedes es abogado, pero uno tiene un sello con un número de identificación que te identifica como abogado y los documentos de Venezuela tienen que tener ese sellito. Aquí en Estados Unidos es diferente. Aquí es obligatorio tener abogado para procesos punitivos, es decir, para procesos penales, si te están juzgando por algún delito que has cometido, como matar a una persona, ese tipo de delitos, tienes que obligatoriamente ir asistido por un abogado. La ley te lo exige, pero para otros tipos de procesos, no, incluso puedes ir a una corte de migración sin abogado, no es obligatorio que vayas a una corte de migración o a un tribunal de migración con un abogado. Y los procesos migratorios en Estados Unidos están hechos para que las personas puedan leer el instructivo que está en la página y hacer el trámite por sí mismos. Lo que pasa es que la gente no tiene ni tiempo, ni experiencia, ni conocimiento de cómo se puede leer ese instructivo y por eso es que aparece esta figura del preparador de documentos migratorios en donde esa persona se prepara en cuál es la planilla que tiene que llenar, cuáles son los datos que tiene que tener, cómo es el proceso, qué es lo que tiene que ver primero, qué es lo que tiene que hacer después. Todo eso lo empezó a hacer José en el año 2010, porque yo no sé si ustedes saben, José es sensei de Karate Do y tenía en Venezuela un dojo con muchos alumnos, y en el año 2010 se presenta la oportunidad de que de esos niños y adolescentes puedan representar a Venezuela en un campeonato que hacen de karate aquí en Miami todos los años, y entonces inicia ese proceso, la embajada en el 2010, ustedes saben, ya en el 2010 teníamos embajada de Estados Unidos en Venezuela, la embajada cierra en el 2019, y entonces empieza esa labor tan bonita de ayudar a esos atletas a que puedan cumplir sus sueños de viajar a otros países a representar a Venezuela. Y así se le sacó la visa para Estados Unidos, para Canadá, para Reino Unido, para Rusia. Es decir, él se llevó a sus alumnos para todos los países donde sus alumnos podían llevar el nombre de Venezuela en alto y tuvo muchos éxitos y así empieza todo Visas Leal, que en ese momento se llamaba Leal y Asociados Trámites Migratorios.
Por eso es que tenemos el resultado de más de 10.000 trámites aprobados, porque el proceso inicia ayudando grupos. Incluso hubo una delegación de la Minotinto que en el año 2012, si mi memoria no me falla, fue ayudado por el equipo de Todo Visas Leal para que pudiera viajar en ese año a uno de los campeonatos a representar a Venezuela. Eh, Fíjense, nosotros estudiamos cada caso con detenimiento y asesoramos a las personas para que realcen los aspectos de su perfil que los harán ganadores al final del proceso, aunque no podemos garantizar el resultado. ¿Por qué no podemos garantizar el resultado? Porque la naturaleza de esto que nosotros hacemos de este servicio es un servicio de medios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos comprometemos a, de buena fe, hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que tu proceso sea aprobado, pero no depende de nosotros, depende del oficial consular, depende del juez, depende del oficial de migración, es decir, el resultado no lo damos nosotros, lo da un tercero. Por eso nosotros no podemos garantizar el resultado, pero sí te vamos a garantizar que vamos a hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, con nuestro conocimiento, con nuestra preparación constante, con nuestros estudios de actualización, con nuestras ganas de ayudarte, porque realmente nosotros no queremos que tú pases por cosas que nos han pasado a nosotros. Coloquialmente, nosotros no queremos que te jodan como nos jodieron a nosotros, así que te vamos a ayudar desde el corazón para que todo tu trámite salga bien, para que al final tú obtengas lo que tú estás buscando, pero lamentablemente no podemos decirte si vas a ganar seguro, si vas a perder, porque esa decisión no depende de nosotros, sino de un tercero. Creemos firmemente que si se dejan asesorar y siguen nuestras recomendaciones, tendrán mayores probabilidades de éxito. ¿Cuál es la misión de Todo Visas Legal? Es conectar a aquellos que desean viajar a otro país con sus sueños de visitar un nuevo destino o reconectarse con familiares y amigos, así como orientar a aquellos que desean establecerse de forma legal en otros países, evaluando sus perfiles migratorios. Y nuestra visión es que somos la mejor solución en trámites migratorios de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos. Queremos que te muevas de forma segura. Queremos que te muevas de forma legal. Queremos ayudarte a entregarte ese vehículo que es la visa o el permiso de trabajo, o el social o la residencia, o lo que sea que tú estés buscando, que lo hagas de forma legal, en un proceso limpio, en un proceso transparente, en un proceso legal, en un proceso donde realmente te vamos a ayudar y te vamos a ayudar con la verdad. Porque aquí te vamos a decir absolutamente la verdad, y por lo menos en el caso de las visas, imagínense, o sea, del 2010 al 2025 son 15 años. En 15 años, ¿cuántas visas ustedes creen que en Todo Visas Leal se ha hecho? O sea, ya nosotros sabemos, de acuerdo a los parámetros que usan los funcionarios consulares, si usted tiene o no tiene un perfil de aprobación de visa. Y se lo vamos a decir. Usted sí, usted le puede ser aprobado, pero tiene que mejorar tal cosa. Mira, yo te recomiendo que en este momento no lo hagas porque no tienes el perfil y te ahorras un montón de dinero. Y si igual lo quieres hacer, porque hemos tenido experiencias donde la gente, no, yo quiero ir y probar si es verdad o no, porque como dije anteriormente, no depende de nosotros. Nosotros te damos la recomendación, pero la decisión al final es del cliente. Entonces hay gente que lo intenta y se cumple, y hay gente que lo intenta y sí le aprueban la visa. Ok, vamos entonces a entrar en materia de cuáles han sido los nuevos cambios que están surgiendo en este momento dentro de Estados Unidos. Y lo primero que vamos a hablar es del Annual Asylum Fee. Anteriormente, antes de julio del año 2025, cuando una persona presentaba un caso de asilo ante corte o ante tribunales de inmigración en Estados Unidos, ese asilo tenía un fee cero. Es decir, como esto es un proceso humanitario, se supone que una persona cuando presenta un caso de asilo es porque viene huyendo de una persecución, por cualquiera de las razones que establece la ley, ya sea por razones políticas, ya sea por razones étnicas, ya sea por razones de género, viene huyendo de su país y cuando llega a pedir ayuda, a pedir refugio,
dentro de este país, pues se supone que esa persona viene sin nada, o sea, viene en cero. Y entonces, por ser un caso, digamos, o sea, este es un proceso tan hermoso y que toca una fibra tan sensible, entonces ese fee de cuando te ibas a presentar un asilo era cero. Sin embargo, a partir de julio del 2025 se promulga esta ley aquí en Estados Unidos que le llaman la One Big Beautiful Bill, que bueno, hay gente que dice que de Beautiful no tiene nada, pero bueno, así se llama la ley. A partir de la promulgación de esa ley, entonces las personas que van a presentar un asilo, a partir de este momento, cuando hacen su presentación de asilo, tienen que pagar un fee de $100 por asilo. Es decir, si usted está presentando el asilo solo, son $100, pero si usted está presentando el asilo con su esposa y su hijo o sus dos hijos menores de 21 años, entonces es $100. O sea, el costo del fee es por el asilo. Entonces es, ¿para quiénes? Para las nuevas solicitudes, pero también para quienes ya tienen un caso de asilo pendiente para el momento de la entrada en vigor de esta ley. Y les va a llegar, a esas personas les va a llegar por correo postal una notificación de UCIS, porque es UCIS quien está haciendo estas notificaciones, en dónde y cuándo usted debe pagar ese annual asylum fee. ¿Ok? Es muy importante que las personas no obvien el pago de este fee en el momento en que lo tengan que pagar, porque no es exonerable. La consecuencia de dejar de pagar este fee es que UCIS o la Corte puede considerar que su asilo ha sido abandonado y rechazará la solicitud de asilo. Entonces, estos $100 se van a pagar anualmente por cada año de asilo que usted esté de asilo pendiente, y es por caso de asilo y no lo puede dejar de pagar porque si no, pues su caso puede ser rechazado. En la práctica se está presentando un problema particularmente con las personas que tienen asilos pendientes porque no está llegando la notificación de UCIS de dónde y cuándo tienen que pagar esos $100 que les corresponden por su aniversario. Y se va a pagar, por ejemplo, la ley entró en vigencia el 22 de julio. A partir del 22 de julio todos tienen que pagar ese annual fee, pero usted en el año 2019 presentó el asilo en octubre, por decirle. Entonces, en octubre de este año debería llegar la notificación porque es en su año, o sea, en su aniversario del proceso, en donde se van a pagar esos $100. Entonces, este año, si tú lo presentaste en octubre del 2019, te llegó tu carta de uso y dice, no, nosotros el 17 de octubre del 2019 es el cumpleaños de Gabriel. Este, mm, recibimos su caso de asilo. Entonces, en octubre de este año y en octubre de todos los años, usted va, mientras su asilo esté pendiente, entonces usted va a tener que pagar ese fee de $100. ¿Ok? Esto es nuevo. Esto no estaba antes. Antes era cero. Vamos ahora con lo que son los permisos de trabajo y las nuevas tarifas que tienen por permiso de trabajo. Anteriormente, y aquí estoy hablando de lo que son cuando hacen la solicitud del permiso de trabajo por categoría de asilo pendiente. No, no, por ejemplo, con TPS no había fee cero nunca, o sea, nunca existió el fee cero para los TPS, sino en algunas excepciones, pero la regla era que todo el mundo tenía que pagar el permiso de trabajo por TPS. En el caso del permiso de trabajo por asilo pendiente, la primera solicitud que hacía esa persona, él y la familia que estaba incluida dentro del asilo, el fee era cero. Entonces, ese primer permiso de trabajo tenía cero costo.
Entonces, las familias era muy fácil, por ejemplo, para una familia de 4 personas, mamá, papá y 2 hijos, todos los permisos de trabajo y solicitar su número de seguro social para que llegara junto con la tarjeta. ¿Ok? Actualmente no. Actualmente esa primera vez que se hace la solicitud del permiso de trabajo, hay que pagar un fee de $520 por persona. Es decir, que si usted presentó el asilo usted solo, entonces va a pagar 520, pero si lo presentó con su esposo es 520 por usted y por su esposa, y si lo presentó con sus hijos, es usted 520, su esposa 520 y cada uno de los niños $520 para solicitar ese permiso de trabajo. Y la renovación anteriormente estaba prevista en $470 y se sumó un fee adicional que es de 275. Entonces, si usted hace la solicitud del permiso de trabajo para renovar, son $570 si lo hace online, más 275, es decir, $745, y se hace la solicitud a través de papel, entonces son 520 más 275, $795. ¿Ok? Si tienen alguna duda relacionada con esto, por favor anótenlo y al final, cuando hagamos la parte de preguntas y respuestas, con mucho gusto lo aclaramos. Pero lo importante de ahora es que antes ese primer permiso de trabajo no costaba cero, y ahora, lo estoy hablando del fee, obviamente siempre se generan unos honorarios por hacer esta solicitud, y ahora el fee es de $520 por persona. Sin embargo, y a pesar del incremento de este fee en cuanto a los permisos de trabajo, este es un documento sumamente importante que le da estabilidad a las personas dentro de Estados Unidos. Entonces, hay que hacerles entender a los inmigrantes que inician estos procesos que no puede dejar para después el permiso de trabajo. ¿Cuándo pueden solicitar las personas por primera vez el permiso de trabajo? Si es un caso presentado ante USCIS, entonces espera 150 días. Entonces hay que decirle a esa persona, mira, tu caso se presentó. En 150 días vamos a solicitar tu permiso de trabajo. Ya va, deme un momentico. En 150 días vamos a presentar su permiso. Ya va, en un momento. Mm, ya. Ok, entonces una persona que presenta el asilo, ¿me están escuchando? Sí. Una persona que presenta el asilo por primera vez, que va a presentar la solicitud del permiso de trabajo por primera vez, eh, si es por UCIS, tiene que esperar 150 días. Entonces, díganle a esa persona, mira, van a pasar 150 días de que solicites tu permiso de trabajo. Ve guardando mensualmente o semanalmente, o como a la persona se le haga más fácil, tu fee para pagar el permiso de trabajo, porque eso es algo que no puedes postergar. Eso es algo que te va a dar estabilidad, te va a dar la posibilidad de solicitar tu licencia de conducir, que ahora te sirve como Real ID para poder viajar en avión. El permiso de trabajo te da la posibilidad de poder tener acceso a trabajos mejores remunerados. Es decir, aunque en este momento hay ese fee, se puso ese fee para el primer permiso de trabajo, y se supone que la persona, hasta que no tenga permiso de trabajo, no puede empezar a trabajar. La realidad es que la gente trabaja. Esa es la realidad, y el gobierno lo sabe. Entonces, hay que decirle, guarda tu dinero, planifícate, dependiendo de cuántas personas sean las que van a solicitar el permiso de trabajo, para que tengas el fee disponible para el momento en que tu tiempo se cumpla y puedas hacer la solicitud del permiso de trabajo.
En el caso, por ejemplo, de una persona que tiene TPS, una solicitud de permiso de trabajo por primera vez, solamente en fee, puede pagar $1,070 y la renovación serían 795. Entonces, aquí lo que se agregó es estos $500 y para las renovaciones estos 275, que no sustituyen al monto anterior, sino que se suman a los fees que ya estaban establecidos. Ok, déjame abrir aquí. Ok. Ok, vamos a hablar entonces de las visas para Estados Unidos, la B1, B2, que es la visa de turismo y negocio, que es digamos, la más común. Y es la que tiene las restricciones para los venezolanos. Hay una proclamación que es la 10949 que se publicó el 9 de junio de este año, donde suspende la emisión de nuevas visas de turismo y otras visas de no inmigrantes, por ejemplo, FMJ, es decir, las visas de estudiantes y otras visas de no inmigrantes. ¿Qué quiere decir suspenden la emisión? Los procesos de las visas de turismo para Estados Unidos tienen distintos tiempos. Está el tiempo en cuando se llena la planilla de S-160, cuando se pagan los impuestos, cuando se toma la cita y luego que se toma la cita, la persona va en la entrevista y en la entrevista es que le emiten o no le emiten la visa si es aprobado o no es aprobado. Entonces, es importante que tengan en cuenta que lo que está en este momento suspendido es la emisión de nuevas visas. Sin embargo, los venezolanos pueden llenar su planilla de ese 160, si lo desean, pueden pagar los impuestos y tomar la cita de una vez. ¿Por qué se hace eso? Pero sin más, si la suspensión y la restricción siguen. Sí, es verdad, pero un caso similar vivimos nosotros en el año 2019 y 2020 con la pandemia, cuando prácticamente todos los consulados cerraron el acceso al público y las citas empezaron a ser para 2 años, para 3 años. Entonces, ¿qué pasaba? Habían personas que tomaban la cita, es decir, se metían en el portal, hacían todo el llenado, pagaban los impuestos y tomaban la cita. Cuando levantaron las restricciones, esas fueron las primeras personas que fueron a su entrevista. En cambio, las que esperaron que las restricciones se levantaran, tenían que esperar luego 2 años o año y medio más para ir para la entrevista. Entonces, lo importante es aquí saber cuál es la premura o cuál es la planificación que tiene el cliente y cuándo quiere solicitar esa persona la visa. Nuestra recomendación es que si esa persona, por ejemplo, tiene actualmente una visa vigente, que por cierto puede entrar, o sea, si una visa fue emitida antes del 9 de junio del 2025, esa persona perfectamente puede venir a viajar a los Estados Unidos. Recuerden que la visa es como un pasaporte, es decir, te permite la posibilidad de llegar hasta aquí, pero es el funcionario de CBP el que va a decidir si usted llega o no, si usted entra o no entra y por cuánto tiempo usted puede estar dentro de los Estados Unidos. Es decir, la I-94 te va a decir por cuánto tiempo ese funcionario te dejó dejar quedarte aquí en Estados Unidos. Entonces, volviendo a lo de la suspensión. Si ustedes tienen en este momento clientes, porque lo que pasa muchísimo, y me imagino que a ustedes les pasa cuando hablan con sus clientes también, es que la gente dice, no, yo quiero la cita para el año que viene. Entonces piensan que porque como quieren la cita para el año que viene tienen que iniciar el proceso. Y resulta que ahora, donde nosotros, por ejemplo, los venezolanos, si estamos viviendo en Venezuela, solo podemos solicitar la visa en el consulado de Bogotá en Colombia y las citas están para dentro de 10 meses, 11 meses, 12 meses. Este es el momento. Si tú quieres tu cita para el año que viene, este es el momento de solicitar esa cita. Porque si esperas al año que viene, te va a quedar no para el 2026, sino para el 2027. Entonces va a decir, ay, no, pero yo te dije a ti que quería para este año. Sí, pero es que ¿cómo es? El calendario consular no lo manejamos nosotros, lo maneja cada consulado. Entonces, que quede claro, la restricción es para emitir nuevas visas, pero para tomar citas se puede hacer perfectamente.
Las excepciones son muy pocas, está relacionado con delegación diplomática, casos de interés nacional y deportistas. ¿Ok? Esas son las únicas excepciones que están ahí. Lo segundo que cambió es, te lo acabo de comentar ahorita, es en donde las personas pueden hacer la solicitud de las visas de no inmigrantes. Anteriormente, la solicitud de visas de no inmigrantes se podían hacer en cualquier consulado que usted escogiera, el de su preferencia, el que tuviera la fecha más pronta, el que donde vivía su hermano, el que usted, ese era el país que usted quería conocer y iba a aprovechar para sacar la visa, en el que usted quisiera podía sacar la visa de no inmigrante. Las de inmigrantes, las visas de inmigrantes siempre fue obligatorio hacerlo o en su país de nacionalidad o residencia o en el consulado que fuese designado por el gobierno de los Estados Unidos o el Estado de Inmigración. Ajá. Em, bueno, sí, UCIS Travel, pues el que se encarga de toda esta parte de los procesos de visas de inmigrantes y no inmigrantes. Entonces, ¿cuál es la nueva regla? Dice, los solicitantes de visas de no inmigrante deben programar sus citas para entrevista de visa en la embajada o en el consulado de Estados Unidos de su país de nacionalidad o residencia. Dice, los ciudadanos de países, esto está textual como está en la página de UCIS. Los ciudadanos de países donde el gobierno de Estados Unidos no realiza trámites rutinarios de visas de no inmigrantes deben solicitarlas en la embajada o el consulado designado a menos que resida en otro lugar. Entonces, si es un venezolano viviendo en Venezuela, la embajada designada es la embajada de Bogotá. Pero si es un venezolano viviendo en París o viviendo en Francia con residencia francesa, residencia legal francesa, entonces esa persona puede hacer la solicitud en el consulado de Francia. Es decir, em, para que esa persona que vive en otro país, siendo de una nacionalidad, vive en otro país, tiene que tener una residencia legal. ¿Por qué? Porque cuando vaya a su entrevista se lo van a solicitar. De hecho, se los tengo por aquí. Este es el cuadro en donde UCIS publica, por ejemplo, cada uno de estos países en donde deben hacer la solicitud de la visa porque ellos no tienen consulado en Afganistán, no tienen consulado en Cuba, tienen, pero no hacen procesos para no inmigrantes. Este, en Venezuela no hay, está cerrada desde el 2019, entonces aquí asignan, los de Afganistán tienen que ir para acá, los de Belarus tienen que ir para acá, los de Cuba, los de Haití, ta, 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 ta. Venezuela le toca a Bogotá. Entonces, ¿cuándo aplica la excepción de no ir a Bogotá? Cuando ese venezolano vive en un país diferente que no sea Venezuela y sea Colombia, con residencia legal. Si vive en Colombia, si, no, Colombia no, porque Colombia le toca. Si vive en Perú y no tiene residencia legal en Perú, tiene que ir para Bogotá a sacar la visa de turismo, o la visa de estudiante, o la visa de no inmigrante que quiera solicitar. Entonces dice, los solicitantes deben tener en cuenta los siguientes: requisito de residencia. Los solicitantes deben poder demostrar residencia en el país donde solicitan, si el lugar de solicitud se basa en su residencia. Entonces le van a pedir prueba de esa residencia, si no, le van a negar la visa. Dice, costos. Los solicitantes que programen entrevistas de no inmigrante en una embajada consulada estadounidense fuera de su país de nacionalidad o residencia podrían tener más dificultades para calificar para la visa. Y habla de las citas existentes. Dicen, las citas existentes para visas de no inmigrantes generalmente no se cancelarán. Entonces, fíjense, podría tener más dificultades, no te está diciendo que te la van a negar, pero te están diciendo que va a ser muy difícil que su visa sea aprobada si no logra demostrar que está solicitando esa visa de que no es de Colombia, usted siendo venezolano y no es en Colombia, sino en otra parte, si no tiene residencia.
¿Y quién cancela las citas? O sea, cuando dice generalmente no se cancelan, quiere decir que el consulado que ya recibió esa solicitud de entrevista no la va a cancelar, porque ellos la pueden cancelar, como pasó, por ejemplo, en el caso de cuando cerraron el consulado de Venezuela, a las personas les llegó un correo donde dice su cita fue cancelada y las personas perdieron su, lo que ya habían pagado, sus impuestos, los perdieron porque la cita fue cancelada. Si no les llega ese correo, si una persona que ya había tenido una cita que había tomado antes del 6 de octubre, no le llega un correo del consulado en el que solicitó la visa cancelando esa cita, entonces usted perfectamente o esa persona perfectamente puede ir a ese consulado a solicitar la visa. Hace poco tuvimos una experiencia de una persona de Colombia que fue, creo que fue el 7 de octubre. Yo creo que esto salía el 6 de octubre y el 7 de octubre ellos son de Colombia y fueron a República Dominicana porque las citas estaban más cerca. Y supuestamente el oficial consular le dijo que su visa había sido negada porque ellos tenían consulado donde solicitar la visa. Eso está muy raro, está súper raro porque va en contra de lo que ellos mismos, de las reglas que ellos mismos publicaron. O sea, si ya tenías una cita y no me la cancelaste, tú me estás permitiendo ir para esa entrevista porque la tenía anterior, ya era una cita existente antes de que se promulgara la norma. Lo otro es que yo no sé si alguna vez ustedes han ido a solicitar una visa para los Estados Unidos. Yo recuerdo que yo fui para Caracas en el año 2015, en el 2005, tenía yo 25 años. Fui en el 2005 a solicitar una visa, recién graduada, no tenía propiedades, no tenía un trabajo fijo, etcétera, y mi visa fue negada. Obviamente yo no conocía todo visas leales en ese momento. Y mi visa fue negada. Y la rabia que me dio, porque yo no tenía intenciones de venir para Estados Unidos a quedarme en ese momento. Yo simplemente quería venir a un evento de Fórmula 1 que me estaban invitando. Y da mucha rabia cuando a uno le niegan la visa y te entregan un papel donde dice que usted en este momento no califica porque es un potencial inmigrante, pero el funcionario no te explica por qué te está negando la visa. No te lo explica casi nunca. En el 99,5% de las veces, nunca te dice, te estoy negando la visa por esto. Te dice, vuélvalo a intentar y te entregan un papel y hasta luego. Usted no puede refutar, usted no puede llorar, usted no le puede pedir explicación, nada. Entonces, por eso nos parece un poco extraño que le hayan dicho a esas personas que les estaban negando la visa porque lo habían ido a solicitar en otro consulado que no era ni el de su nacionalidad ni el de su residencia. Pero no sabemos porque en este momento están pasando cosas que no deberían estar pasando. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Al final nosotros lo dejamos a su criterio si quieren ir. Por lo menos estas personas ya tenían boleto, ya tenían hotel, ya tenían todo comprado. O sea, ir a intentar a ver si les aprobaban la visa, a lo mejor tenían otras cosas dentro de su perfil que vio el funcionario consular y simplemente les dijo eso y se los negó por otra cosa, porque dicen, podrían tener más dificultades para calificar para una visa. Pero que haya sido solo por eso, lo tenemos un poco en duda, pero a lo mejor puede pasar, no puede pasar. Unos días antes tuvimos una persona de doble nacionalidad que fue a España, sí, y no era ni nacional ni residente de España, y su visa fue aprobada. Entonces, a veces nosotros, aunque tenemos muchísimos años de experiencia, cuando dictan una norma de estas nuevas y nosotros la sabemos leer y la sabemos interpretar para darles la mejor recomendación, al final no sabemos qué hay en la mente de ese funcionario consular que te atendió, porque esa es la otra. O sea, si usted ha ido alguna vez a solicitar una visa para los Estados Unidos, te puedes conseguir un funcionario que te da los buenos días, te sonríe, te pregunta cómo está. O sea, nosotros tuvimos una persona que fue a Japón a solicitar la visa y resulta que el oficial consular que le tocó había estado designado en el consulado de Estados Unidos en Caracas.
Y cuando la vio que era venezolana, bueno, eso era una alegría que le dio. Pero eso es él como funcionario consular. Te puedes conseguir otro, porque a mi papá y a mi mamá les pasó en el consulado de Brasilia, que era una señora con una cara de culo. O sea, al final tú no sabes qué hay en la mente de esa persona o con qué pie se paró esa persona, y eso también influye. No debería, pero son seres humanos. Ok, ya va que me faltó aquí. La Visa Bond Pilot Program. Esta es la fianza que están pidiendo, es un programa piloto que quiere implementar el gobierno de los Estados Unidos de solicitar fianza a ciertos ciudadanos de ciertos países que solicitan visa de turismo y que tienen altos índices de no respetar el tiempo de estadía en Estados Unidos. Recuerden que el tiempo de estadía, por ejemplo, si es con una visa B1 o B2, el tiempo máximo que usted puede estar dentro de Estados Unidos son 180 días continuos. Sin embargo, cuando usted entra con esa visa a los Estados Unidos, es el funcionario de CBP el que determina si usted se puede quedar esos 180 días o se va a quedar menos tiempo de esos 180 días. Entonces, ese tiempo que está en esa I-94 que le emiten a usted cada vez que entra a los Estados Unidos con una visa de turismo, es muy importante que sea respetado, porque ciertamente a lo mejor tú, por ser una visa de turismo, tú piensas que tú tienes 180 días, pero tu I-94 dice que en 30 días tienes que salir, y en 30 días tienes que salir, porque si no, cuando vayas a renovar esa visa, lo más seguro es que te la vayan a negar, porque violaste el tiempo de estadía que te permitió ese funcionario de CBP. Entonces, esto es una fianza que están pidiendo, puede ser 5.000, 10.000, 15.000 dólares, lo va a determinar el funcionario que le emita la visa y se tiene que entregar antes de que la visa sea emitida. Y una vez que la persona viaja, entonces, y cumple con sus tiempos de estadía, entonces esa fianza es cancelada y devuelta a la persona que la emitió. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Venezuela no está incluida en este piloto. En este momento solamente es Malawi y Zambia, que son dos países de África. Y como les digo, es una prueba pilota que inició el 20 de agosto con una duración de 12 meses. Puede que cuando termine esos 12 meses expire o puede que lo extiendan con esos mismos países o incluyan países nuevos y cambien el fee que están pidiendo. Ok. Que dice que esta guía reemplaza la anterior, pero a partir de esta fecha, porque las leyes, hay una norma universal, que es que la ley no tiene efecto retroactivo, es decir, una ley que empieza a aplicar hoy, no te la puedo, una ley que entra en vigencia hoy no te la puedo aplicar para casos anteriores, porque si no estaría violando tu Estado de Derecho. Y eso es una ley universal, eso es para todos los países, eso está en el Tratado de San José. Por eso dice que es vigente desde aquí en adelante. El Integrity Fee. Ok. El Integrity Fee es un nuevo fee de cobro de $250 que se va a solicitar a las personas a quienes se les apruebe una visa de no inmigrante para los Estados Unidos y se va a implementar a partir del 1 de octubre de este año, que es cuando inicia el año fiscal estadounidense. Ok, y se suma al costo que ya tiene. Por ejemplo, en el caso de la visa B1 B2, el fee que ya estaba establecido en este momento son $185. Entonces la persona debe pagar sus $185 para poder tomar la cita. Y cuando vaya a su entrevista, si la visa es aprobada, entonces debe pagar estos $250. Estos $250 son por persona, es decir, que si es una familia de 4 personas y la visa es aprobada para los 4, entonces en ese caso esa familia tendría que pagar un integrity fee de $1.000. ¿Ok? Esta tarifa también se creó en esa ley One Big Beautiful Big Act en julio del 2025 que fue promulgada por el presidente Donald Trump. ¿Ok? La ley contempla un reembolso de este fee, sin embargo, no está establecido hasta ahora un proceso de cómo
el gobierno reintegraría ese dinero a las personas que pagaron y va más o menos de la mano con lo que es la fianza de la que hablamos anteriormente, que es que respeten los tiempos de estadía dentro de Estados Unidos cuando vengan a hacer eh, alguna visita temporal. Recuerden que las visas de inmigrantes se emiten a personas que no tienen intención de venir a vivir a Estados Unidos, sino que tienen intención de venir por un tiempo corto, no mayor a 6 meses, y no pueden trabajar ni estudiar con esa visa, al menos que sea una visa de estudio, de no inmigrantes de estudio. Con la de turismo no puedes estudiar. Entonces, si estos fee adicionales que está creando esta ley One Big Beautiful Bill, los está creando porque se dieron cuenta que las personas estaban violando la naturaleza de sus visas. Es decir, vienen a los Estados Unidos con una visa de turismo, se quedan 5 meses y esos 5 meses trabajan. Y con una visa de turismo no te permite trabajar dentro de Estados Unidos. Entonces, violas la naturaleza de la visa con la que se te entregó y eso este, es una doble intencionalidad y está penalizada por la ley de migración de los Estados Unidos. Entonces, más o menos esa es la razón por la que se están creando estos fees. Y obviamente una persona, por ejemplo, una persona que me diga, que nos diga, que te diga a ti, por ejemplo, dice, no, te dice, no, yo quiero sacar la visa de turismo para Estados Unidos. Y tú le dices, ok, mira, son $370 para iniciar, 185 de honorarios y 185 de, de fee para UCI para poder tomar la cita. Y esa persona te dice, ¿qué? ¿185 de honorarios? No, a mí eso me parece caro. O sea, si esa persona va a solicitar la visa y se la aprueban, $250 no los va a poder pagar. Entonces, esto es una forma también que está haciendo el gobierno de filtrar a esos inmigrantes que de verdad tengan la intención de venir a hacer turismo o a cumplir con el cometido de la visa de no inmigrante que le entregaron. Si a una persona $185 le parece mucho, esa es una persona que no califica el perfil. O sea, lamentablemente es así. No es que yo sea clasista o que sea capitalista o lo que sea, ¿no? Es que simplemente no califica porque para venir a este país a hacer turismo hay que gastar dinero. Y si tú no tienes presupuesto, si tú no tienes presupuestado $250 más 185, mamita, no tienes plata para el boleto, no tienes plata para el hotel, no tienes plata para pagar los parques, o usted qué va a venir a hacer a este país. Entonces no vienes a hacer turismo. Y por último, entonces está la visa H1B, que ha habido, bueno, un revuelo, hubo un vuelo que la gente se volvió loca, que venía de la India, una locura. Pero en realidad no es algo tan grave. La visa H1B es una clasificación de visas de no inmigrantes que le permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente trabajadores extranjeros calificados, a quienes de otra manera no se les permite trabajar en el país para obtener servicios y habilidades que actualmente no pueden obtener de la fuerza laboral de Estados Unidos. Es decir, contratan a un cerebro de otro país porque en Estados Unidos no lo consiguen. Están buscando y una persona con cierto perfil y dentro de este país a lo mejor ya está empleado o lo que sea, no consiguen ese perfil dentro de Estados Unidos, lo buscan en otro país y proponen a ese trabajador. Ese trabajador tiene que tener ciertas características para que esa visa sea aprobada y obviamente el patrono o el empleador es quien paga estos fees, no el trabajador. ¿Ok? El 19 de septiembre, que fue el viernes de la semana pasada, se firmó una nueva orden ejecutiva que impone un nuevo fee de $100.000 para nuevas aplicaciones de visas H1B para el año fiscal, o sea, la lotería del año 2026. Las personas que ya tienen visas H1B aprobadas no se ven afectadas en este momento por este decreto porque ya esa visa fue aprobada. Entonces, aplica para nuevas solicitudes que se vayan a hacer a partir del año de lotería del 2026.
Y el fee no es anual, es un fee que se paga una sola vez por ese trabajador al que se está pidiendo que venga a hacer esos trabajos excepcionales dentro de Estados Unidos. Y bueno, como ya dije, es un fee que paga el empleador, es decir, la empresa estadounidense, y no, que no tiene que pagar el trabajo. Sí, vamos a irnos a preguntas y respuestas antes de darle los tips. Antes de darle los tips, por ahí vi a mi hijo que estaba corriendo. Vamos a ver aquí el chat. Vamos a ver aquí el chat. ¿Dónde está? No lo veo. Mm, ok, vamos a ver. Marisabel, sí sé cuál. Ajá, Marisabel, esto es de las. Gracias. No es la universidad, somos las personas las que marcamos la diferencia, así es. Porque graduados de universidades hay muchos, pero no todos profesionales. Desde La Guaira, eso, desde La Guaira, yo soy de Magallanes. Ah, son 550 por primera vez. Gracias, Daylin. Teníamos un error en el monto del fee por primera vez. Son 550 para que por favor lo anoten y lo corrijan. Gracias, Daylin. Ya lo lleva a pantalla completa. Si la persona es chileno, ¿no puede solicitar en Brasil? No. Si la persona es chilena, puede solicitar esta, porque Chile, esos fees que estamos viendo nosotros, que vimos hoy, se aplica para las personas que deben solicitar visas de no inmigrantes. Chile está incluida dentro de las excepciones de las personas que no necesitan solicitar visa, sino que pueden solicitar el ESTA. Entonces, con el ESTA se ahorran todos estos fees. ¿Qué pasa con el ESTA? Con el ESTA, el tiempo de permanencia máximo son 90 días y no puedes hacer la solicitud de extensión del tiempo porque es una de las reglas, una de las condiciones que se firmó para poder darle a estas personas esa, como decir, esa excepción de no solicitar visa, sino de solicitar el ESTA. Entonces, si la persona es chilena, que solicite esto. ¿Se puede solicitar citas para estudiantes? Sí, recuerden, las citas siempre se pueden solicitar. Lo que está restringido es la emisión de nuevas visas. Chilenos, bueno, aquí creo que José le contestó, gracias. Con pasaporte estadounidense para entrar a Brasil necesita visa de turismo, o sea, no. De nada, Yarol. No estoy segura cuánto es el fee del ESTA. Mi amor, ¿cuál es el fee del ESTA? $30, no me acuerdo. Pero sí, es muy económico, muy económico. Mm, ok. Bueno, no sé, ¿tienes alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono si quieren. Hola, ¿me escuchan? Si me escuchan, pongan ahí yo. En el chat. 40 el Fidelistas, a mí me contestó José, gracias, mi cielo, ok. 40 a partir del 30 de septiembre, se escucha bien, perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Por el Aló, momento no quedó muy, bueno, por lo menos para mí quedó muy claro. gracias, ya, bueno, gracias. Bueno, ya que no tienen preguntas, entonces quiero darle algunas recomendaciones para cuando vayan a hablar con sus clientes. Estamos viviendo momentos en donde las reglas migratorias están cambiando muy rápido de un día para otro. Entonces, nosotros nos mantenemos actualizados en todos estos procesos, estamos todo el tiempo pendientes de si es algo que afecta o no afecta a nuestros clientes y
estamos siempre como en capacitación constante. Eh, lo primero es que nos vamos a fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Travel State Gov, USIS.gov, federalregister.gov y botlist.com. Estas son las fuentes confiables porque estamos en este momento en donde hay demasiada información en las redes sociales y a veces lo que publican algunas cuentas no es oficial y lo que hacen es alarmar a las personas para que las personas salgan corriendo a hacer algo que no necesariamente tienen que hacer. Entonces, la primera recomendación cuando haya algún cambio, obviamente nos pueden preguntar a nosotros siempre vamos a estar ahí para servirle y llevarle la información confiable, pero si quieren verificar lo que nosotros les estamos diciendo, pueden irse a estas páginas y ahí va a estar toda la información que ustedes necesitan. ¿Ok? Lo segundo es pregunten antes de asumir. Pregunten antes de asumir. No es necesario que usted sepa todos los detalles del proceso porque para eso estamos nosotros. Pero si ustedes tienen alguna duda, pregúntenos. Si ustedes nos están confiando sus clientes para que nosotros les hagamos los procesos migratorios, es porque ustedes creen en nosotros, o sea, están convencidos de que nosotros le vamos a dar el mejor asesoramiento, porque si no, ustedes no recomendaran a sus clientes con nosotros. A veces los clientes, no pasa solamente con clientes de ustedes, pasa con clientes de nosotros también, que a veces quieren saber más que uno, o sea, que tiene 10, 15 años trabajando, que ha estudiado diferentes normas, que se la pasa todo el tiempo actualizado. Entonces, a veces los clientes quieren saber más que uno, quieren saber más que usted. A lo mejor usted, mira, mi cliente me está preguntando tal cosa. Antes de asumir que lo que le está diciendo su cliente es cierto, pregúntenos a nosotros si realmente es cierto o no es cierto. Porque nos pasó con esa pareja que fueron a República Dominicana, dijeron que nosotros no les habíamos dado el asesoramiento correcto y por eso le negaron la visa. Cuando ahí estaba toda la información de los cambios que hubo en la norma y se les hace las recomendaciones a todos nuestros clientes. Entonces, antes de asumir que eso es verdad, mira, ellos dicen que tú no se lo dijiste, pregunten. Pregunten porque eso es una forma en la que ustedes también quedan bien con el cliente y quedan bien con ustedes mismos. Mira, lo que yo te estoy diciendo es confiable, yo creo que estás un poco equivocada. Vamos a analizar qué es lo que tiene y cuáles son tus opciones. Cuando a las personas les pasa eso, nosotros les decimos, vamos a ver cuáles son tus siguientes opciones, si lo puedes volver a intentar, si no lo puedes volver a intentar, por dónde es que lo vas a intentar, etcétera, etcétera. Porque entendemos la frustración que es que el proceso se ha negado, lo sabemos, nos ha pasado. Nos ha pasado no solamente a nuestros clientes, a nuestra familia, a nosotros mismos. No queremos que ustedes pasen por eso. Sea humilde y déjese ayudar. Los procesos migratorios son muy complejos. Hay para cada, mira, ahorita acabamos de hablar de la H1B, pero hay H2, H3, H4, L1, L2, L3, L4. O sea, visas hay de la A a la Z. Y es muy difícil si usted no ha trabajado estos temas, que usted conozca bien cuáles son los parámetros que se utilizan de aprobación o procedimiento para una visa. Entonces, sea humilde y déjese ayudar. Si ustedes nos están entregando un cliente a nosotros, confíen en que lo que nosotros le estamos diciendo y la forma como lo estamos asesorando es la correcta. Ustedes y nosotros tenemos que ser los aliados. Eso no quiere decir que vamos a dejar atrás al cliente o que lo vamos a dejar a un lado, pero a los clientes hay que tratar de manejarlos porque hay clientes difíciles y ustedes lo saben. Y hay que rebatir sus objeciones con información y la información se la vamos a dar nosotros para que ustedes puedan quedar como unos pros frente al cliente. Gestiones expectativas con claridad. Nosotros lo hacemos cada vez que nos reunimos con un cliente. Siempre le reforzamos. Nosotros lo estamos preparando para aumentar sus probabilidades de aprobación, pero la última palabra la tiene el oficial consular. El hecho de que usted esté contratando esta asesoría no le garantiza que le aprueben la visa. O sea, hay que ser muy claros con las personas, porque aunque tenemos un 92% de aprobación, de averaje de aprobación, hay un 8% en que tenemos, como todo, porque esto es estadística, a quienes se les van a negar.
y porque eso no depende de nosotros, como le dije anteriormente. Entonces, comparta con sus clientes, mira, esto lleva un tiempo, esto lleva un proceso, esto lleva una preparación, no te vayas a hacerlo como a lo mejor tú piensas, esto está cambiando, hay nuevas normas, hay nuevos parámetros, déjate asesorar. El hecho de que tú contrastes esta asesoría, ellos son muy buenos, obviamente siempre la edificación es muy importante, ellos son muy buenos, pero recuerda que la última palabra la tiene el oficial consular, la última palabra siempre la tiene el oficial consular y construyamos confianza. No solo se trata, para nosotros, no solo se trata de cerrar la venta, no solo se trata de que nos paguen o simplemente hacer el servicio para que nos paguen, no. A nosotros, más que el dinero, nos interesa que ese cliente se vaya bien asesorado y que pueda entender el proceso, vaya con más confianza, vaya con más tranquilidad y pueda seguir las recomendaciones que nosotros le estamos haciendo para aumentar sus probabilidades de éxito. Y les voy a decir, porque puede que les pase, puede que no, que tengan un cliente que diga, concha, esta vez no, nos ha pasado con muchos clientes que les niegan, "Oh, nos negaron, pero mira, de verdad que muchas gracias por su asesoría, de verdad que tal cual como ustedes me dijeron que iba a pasar, así pasó, pero bueno, lamentablemente esta vez no se pudo". Esos clientes nos han pasado nos han pasado clientes que dicen, mira, devuélveme el dinero porque tú lo que hiciste fue que me robaste, porque la rabia que la gente siente cuando le niegan la visa, estoy hablando aquí específicamente de la visa, es muy grande, pero la verdad es que el proceso se hizo. La verdad es que la asesoría se dio y nosotros no vamos a devolver un dinero de algo que nosotros desde el principio te dijimos que no podíamos garantizar el resultado, que podíamos garantizarte que íbamos a hacer el mejor trabajo para que te pudieran aprobar, pero que el resultado no dependía de nosotros. Entonces, crean, crean que para nosotros eso es muy importante. Mira, para nosotros eso es tan importante, o sea, que la persona se vaya tan bien asesorada que le voy a decir, hace la semana pasada, una persona que vive en Francia pagó la asesoría de la visa a través de un IVO, pero no tiene residencia, no tiene ni nacionalidad francesa ni residencia legal en Francia. Entonces esa persona tenía que viajar de Francia para Bogotá para poder solicitar la visa. Entonces lo supo después de que ella ya había pagado. Entonces, ella dijo, no, yo no quiero ir para Bogotá, o sea, no me sirve pagar un boleto para Bogotá nada más para solicitar la visa. Pues se le devolvió el dinero. Si para nosotros, o sea, si nosotros, para nosotros el dinero fuese más importante, nosotros le hacemos la solicitud de la visa en el consulado de Francia. Total, ¿quién tiene la información? ¿Ella o nosotros? Si para nosotros el dinero fuera más importante, simplemente nos quedamos con el dinero y ya. Pasó con otro caso de una persona que quería tramitar un salvoconducto y José les dijo en la capacitación anterior, si tienen un proceso de migración abierta, no vamos a tramitar salvoconducto si no se tramita el cierre de corte. El señor dijo, no, no quiero tramitar el cierre de corte, no lo quiero tramitar, ok, mira, aquí está su dinero, señor, del salvoconducto que ya había pagado. No, es que yo quiero que me tramiten nada más el salvoconducto, tramítelo con otra gente. ¿Por qué? Porque cuando esa persona, cuando vaya a salir, si lo tramitó con otra persona de Estados Unidos y lo metan en el cuartico y de ahí no pueda salir hasta que se solucione todo su tema con la corte, va a decir, estos carajos me jodieron, nada más me aceptaron el dinero y aquí estoy yo preso y ahora perdí el salvoconducto, perdí el boleto y perdí todo. Entonces, no, para nosotros no hay más importante el dinero, pero tenemos que cobrar por el servicio que hacemos. Nosotros tenemos que cobrar por el tiempo que estamos invirtiendo. Nosotros tenemos que cobrar por el conocimiento que tenemos. Nosotros tenemos que cobrar por el tiempo que te estamos ahorrando a ti. Porque si yo te digo a ti, una de esas 160 la puedes llenar tú, no te la tengo que llenar yo. Ahí está el portal público para que la persona lo haga por sí mismo. ¿Por qué no lo hacen por sí mismo? Por desconocimiento, por falta de tiempo, por inseguridad. Entonces, si yo te estoy ahorrando tiempo, te estoy dando seguridad y estoy segura de cuáles son las respuestas que tú tienes que dar, ¿por qué yo no voy a cobrar por eso? Que además es nada lo que le cobramos a los clientes por eso, ¿por qué? Pero hay unos gastos administrativos que nosotros tenemos que soportar.
Entonces, construyamos confianza. Tengan la certeza, mis líderes, que nosotros le vamos a dar la mejor asesoría a sus clientes. Y si ese cliente en algún momento queda insatisfecho por algo, nosotros tenemos los oídos súper abiertos a sus recomendaciones. Y vamos a revisar si efectivamente lo que dice el cliente es cierto o te vamos a decir, no, este, ya no lo estoy inventando. Eso no fue lo que pasó fue tal, 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 y la ley es así, y el proceso es así, y esto fue lo que ocurrió. Entonces, con eso los dejo de aburrir, me despido y les doy las gracias infinitas por estar en este, ¿cómo es? Live o presentación que preparé de verdad con mucho cariño para ustedes con estas nuevas feeds y cambios en los procesos migratorios, sobre todo relacionados con Estados Unidos. Y de verdad que muchísimas gracias por estar aquí, por quedarse hasta el final. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, Esteban. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bye, bye.